Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Martínez, profesional de área de lesura y hoy vamos a hablar un poco sobre el riesgo público. Antes de iniciar, ¿sí? Definiendo qué es un riesgo público, identifiquemos cuándo hablamos de un accidente y cuándo hablamos de un incidente. Cuando hablamos de un accidente es todo suceso repentino que sobrevenga causa ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo tenemos predeterminado, que no lo tenemos planeado, que me genera algún tipo de lesión orgánica o perturbación o funcional psiquiátrica. ¿A qué hace referencia? Que me genera algún tipo de daño en nuestro cuerpo. ¿Listo? Cuando hablamos de ese incidente, es el casi me caigo, casi me golpeo, casi me corto, ¿sí? Algo que no me ha o que no se ha materializado, pero ojo con esto. ¿Por qué? Porque hay que ponerle demasiada atención en estos incidentes con el objeto de ¿qué? De que no vuelvan a suceder, porque muy probablemente cuando vuelven a suceder, ¿qué es lo que pasa? Me genera un tipo de accidente. Cuando ese es accidente de trabajo, un evento relacionado con riesgo público. Entonces, cuando sucede durante la jornada laboral y en ejercicio de las funciones propias del trabajo. Entonces, cada uno piense de acuerdo a la labor que está representando, ¿sí? ¿En qué momento podría estar en ese riesgo público? Tengamos en cuenta que ese riesgo público es toda situación que debido a factores externos representa peligro y expone la seguridad de las personas, que se atribuye a inseguridad, a tráfico, a terrorismo y a diferentes peligros callejeros que se pueden generar, ¿sí? De acuerdo a la actividad que yo estoy realizando, de acuerdo al entorno, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al espacio donde yo me encuentre, ¿sí? Agentes de riesgo inmóviles que hacen referencia a los objetos en sí que se pudiesen, digámoslo así, perder. Entonces, cuando hablamos de tiempo, hay unos tiempos específicos, ¿cierto? Que generan como que, por ejemplo, los horarios. Entonces, no es que yo trabajo de tal hora a tal hora, o es que yo salgo de trabajar de tal hora a tal hora. Las épocas de diciembre, de San Pedro, son épocas fuertes con respecto al riesgo público. El espacio, algunos sectores de la ciudad son catalogados, ¿sí? Como lugares peligrosos. Supermercados de cadena, cajeros, transporte público, semáforos, trancones, carreteras, son todos los espacios que me pudiese generar un riesgo público. Agentes, pueden ser los ladrones, pueden ser conductores ebrios, perros terroristas, personas ebrias, drogadas, vehículos sin mantenimiento, exceso, uso de la velocidad, alcohol, armas, todos son esos agentes que me pueden generar ese riesgo público. Móviles son cosas en general que se pueden perder, como que, como celulares, joyas, dinero, objetos de valor, todo lo que me influya, lo que llame, digámoslo así, en cierto modo, la atención de ese ladrón, de esa persona, pues que quiere generar ese tipo de daño. También tenemos sabotaje. Cuando hablamos de esa sabotaje, es perturbación del normal funcionamiento de la empresa a través de actos contra sus recursos, tales como corrupción, bloqueo de fuentes de energía, alteración de productos o materias primas. Aquí hacemos referencia que, por ejemplo, que en el producto salga algo inadecuadamente, que, por ejemplo, durante una producción me corten la energía, eso con respecto, y también son catalogados como riesgo público. Adicionalmente a ello, delitos informáticos. Sí, esos delitos informáticos pues hackean toda la parte de sistemas donde la mayoría de empresas ahora pues manejan todo por claves, por toques, ¿sí? Que se puede generar o que pueden dañar un software. No solamente de pronto hablemos del dinero, sino el daño de todo, una información que se tiene, una trazabilidad de la empresa. Hablamos de vandalismo. Esos vandalismos son incendios y explosiones, ¿sí? Que corresponden a qué? O son cosas predeterminadas usadas por terroristas, podrían ser, o pues personas al común. Extramuros. Cuando hablamos de extramuros, es agresión generada por personas en eventos ajenos, afectando infraestructura de la empresa y el personal de todos los niveles jerárquicos. Anteriormente, se veía mucho que durante las marchas que se hacían, pues esa era como
la preocupación de la mayoría, que esa marcha conllevara pues a daños estructurales. No sé si hace poquito en las noticias durante el día, ¿sí? La policía actuó en uno de los carteles de droga allá en Bogotá o la venta y compra de droga y los hizo sobre el día, ocasionando que daños a todos los comerciantes del sector e inclusive a personas o clientes consumidores de lo mismo. ¿Por qué? Porque pues dañaron carros, dañaron vidrios, dañaron pues absolutamente todo. Asonada su motín. Entonces, en este caso se deberá analizar este tipo de amenaza dependiendo si la empresa directa o indirecta podrá estar afectada, ya sea por su actividad o su vecindad. Hurto o atraco, digamos que es el más común, ¿de acuerdo a qué? Pues a las cosas que nosotros tengamos. Consecuencia de estos dos actos dependen no solamente de la reacción del afectado, sino el comportamiento del victimario. Entonces hay que mantener la calma. Muchas veces todos reaccionamos de forma diferente, unos muy tranquilos, otros pues son agresivos, pero la idea es mantener la calma en ese momento. Con respecto al terrorismo, se define como uso sistemático del terror afectando todo entorno en caso de potencializarse un gran daño. Hablamos de la extorsión, inclusive ahora hay muchas empresas que aún siguen recibiendo extorsiones por cambio de seguridad, por cambio de no recibir absolutamente nada o algo así, ¿cierto? Entonces, esta extorsión, digamos que es una cosa que no está válida, inclusive que días tuvimos una reunión de la CIGIN y son cosas que inclusive en esta situación que estamos viendo se han aumentado. Hablamos de secuestro cuando es la retención de una persona y pues solicitan dinero de vez de su libertad. Y hablamos también dentro de un riesgo público los accidentes de tránsito. Claro, ¿por qué no? Los accidentes de tránsito de origen laboral han aumentado teniendo en cuenta el uso de vehículos de la interacción de las vías públicas, con el trabajo como consecuencia que registra alto índice de letalidad y sobrevivientes con discapacidad. Aparte de ello, también tenemos muchos conductores ebrios, muchos conductores irresponsables, muchos conductores jóvenes, ¿sí? Que en cierto modo me aumenta el riesgo de tener algún tipo de accidente de tránsito. ¿Cómo identificar o cómo hacer para generar esos preincidentes? Cuando hablamos de eso es como, ok, ¿cuál es la alerta que yo debo tener en cuenta con el objetivo de qué? De que no me pase absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, si vemos un carro inusual abandonado en vía pública, pues vamos a llamar a la Policía Nacional, informarles la situación. Una calle sola, al final de dos personas paradas en la esquina, pues no vamos a pasar por ahí porque pues evidentemente es algo sospechoso, digámoslo así. Un vehículo que nos adelante abusando de la velocidad, yo siempre digo, ok, si tiene afán, siga, yo no tengo afán. Y una amenaza de paro armado en determinada zona. Son señales que están alertando de que algo puede pasar. Entonces, como que por ejemplo, que sea solo un lugar oscuro, un lugar apagado, o que, por ejemplo, la persona o después de salir de un lugar, ¿sí? Pues se salga personas ebrias, ¿sí? Entonces, con eso, pues vamos a tomar medidas, ¿no? Si yo identifico que las calles están solas, que pues yo voy a bajar mi perfil, me voy a quitar absolutamente todos los accesorios o todo lo que pueda ser llamativo, ¿sí? Vamos a subir los vidrios, vamos a estar más seguros con respecto, pues, a la parte de hurtos o atracos. Y con respecto a la parte de pronto accidentes de tránsito, si yo identifico que esa persona pues no está en un buen estado, pues espero que la persona siga y después sigo yo. Agudizar la capacidad de observación. Nosotros en cierto modo tenemos un sexto sentido, yo quiero decir, que muchas veces sentimos cuando pasa algo, sí, o cuando va a pasar algo, pero pues no le llamamos mucho la atención. Entonces vamos a agudizar esa observación donde nosotros evidenciamos que puede pasar algo, pues vamos a generarle o vamos a darle como ese voto de confianza a esa intuición. Evitar dar más información de lo que necesita. Teléfono, filas de bancos, sitios nocturnos, ¿sí? No dar información de más.
Por ejemplo, en esa parte de redes sociales hay que tener mucho cuidado. La información que se suministra ahí es visible, ¿sí? Y es pública en gran parte. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, eso sí es verdad, ¿cierto? Muchas veces identificamos personas bien vestidas, con buenos autos o con buenas motos y son ladrones y ahora inclusive hasta los niños, ancianos, ¿sí? También pueden ser ladrones. Entonces hay que tener en cuenta porque el perfil no es como el de siempre que nosotros conocíamos, sino pues que también han generado diferentes cambios. Durante el incidente o accidente, por favor, conserva la calma, informar a los delincuentes todos los movimientos que tú vayas a hacer con el objetivo de darle confianza a esa persona, ¿sí? Por favor, nunca mirarle a los ojos, es intimidante y pudiese generar una alteración adicional. Hay que hacerle sentir a ese atracador que él tiene el control, que a nosotros pues realmente no nos interesa nada, ¿cierto? Pero también identificar cualquier tipo de señal que ellos tengan en los lugares donde yo puedo ver, que por ejemplo, tatuajes, que lunares, bueno, cualquier cosa que tenga. Después de ser víctima de este riesgo público, hay que tomarnos un tiempito para tranquilizarnos, ganar confianza, analizar las causas, identificar, hacer como ese review, ¿sí? De qué pasó, yo cómo lo tenía, cómo no lo tenía, ok, no sé en qué momento miraron mi celular que yo me lo había puesto ahí. Entonces, tener o mantener ese punto de como ese autoanálisis para empezar a trabajar sobre ello. Aquí hay unos consejos importantes para evitar el riesgo público. Acá me dicen cómo guarden en diferentes lugares su dinero, reporte a las autoridades sobre un acto o actos sospechosos, permanezca atento, evite transitar en lugares de poca iluminación, cómo sabernos cuidar en qué lugares está y cuáles no. En caso de ser víctima de delincuencia, entonces hay 4 pasitos a seguir. Primero, actúe serenamente y evite el pánico. No ponga resistencia y no enfrente a los delincuentes. Usted es una persona que es mejor que ellos y no nos vamos en cierto modo a igualar. Entonces, ok, somos mejores, no vamos a decir absolutamente porque el objetivo es preservar la vida. ¿Listo? Piensen en su familia e hijos antes de exponer su vida. ¿Es importante denunciar? Sí, claro que sí es importante denunciar. Cuando yo lo denuncio, yo genero un registro y ese registro genera una trazabilidad y se pudiesen generar diferentes programas de orden público para poder mejorar esos temas. Pero si no hablamos, si no denunciamos, pues sencillamente y llanamente, pues ellos comprenderán que la ciudad no está tan mal, digámoslo así, que no se está generando ningún tipo de hurtos, atracos, ni nada. Ok, les agradezco mucho por la participación, que tengan una bonita tarde y recuerde que el riesgo público, perdón, lo encontramos en cualquier parte, ¿sí? Son peligros que me lo genera el entorno, que me genera de la parte externa y entonces es como dicen por ahí, no vamos a dar papaya. Sí, entre menos cosas traigamos con nosotros, entre menos cositas o accesorios tengamos puesto en general. ¿Listo? Les agradezco mucho y feliz tarde. Hasta luego.